Fíjense, ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice? Calcular la variación de entropía, ¿no? Cuando 10 moles de agua se calientan desde 50 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, considerando que el proceso, ¿no?, se realiza a nivel del mar. Nos dan el CP del vapor, 0,42 grado centígrado o grado nada más, y el delta H de vaporización, que dice que es 9.700 calorías por cada mol. ¿Ya? Entonces, lo primero, nos están dando N, escucha, ahora sí, N que es igual, dice, a 10 moles, dice que esto se calienta desde una temperatura 1, que dice que es igual a 50 grados centígrados, hasta le llamaremos una temperatura 2, dice que de 150 grados centígrados, y nos están dando acá el CP del vapor, que es 0,42 calorías grado centígrado, y el delta H de vaporización, 9.700 calorías por cada mol. Ahora, fíjense aquí, chicos, ¿ya? ¿Cómo sería el gráfico? ¿Cuántas entropías tendría esto? No sabemos. Entonces, nosotros ya sabemos un gráfico. Dice que está primero a 50, que aquí sea 50. ¿Qué tipo de calor tendría que ser para llegar hasta 150? Primero, ¿calor sensible o latente? Sensible. Muy bien. ¿Hasta dónde, pero? ¿Hasta el infinito y más allá? ¿Hasta dónde? Hasta 100 grados. 100 grados. Hasta 100 grados. ¿Por qué hasta 100 grados? Porque está a nivel del mar. Y porque es su punto de ebullición. Perdón, Ruth. Muy bien. Luego, ¿qué tipo de calor le aplicarían ustedes, chicos? Latente. Latente, muy bien. A temperatura y presión constante. Luego, y finalmente, ¿qué tipo de calor le aplicarían para llegar hasta 150? Sensible. Sensible. Y aquí estaríamos hablando de una temperatura 2. Ahora depende de ustedes. ¿Quieren que haga otro gráfico más bonito o quieren trabajar con este mismo gráfico? Así no, sí. Bonito. No, está bien también. No sé, depende de ustedes. ¿Qué dicen, chicos? Está bien así nomás, sí. Ya, listo. Lo malo es que después ustedes comparten esto y van a decir esos gráficos bien feos, ¿no? No lo haremos nomás, no seremos lanas, ya. Nada más rapidito lo vamos a hacer. Ya está. Vamos a tener tiempo de sobra, además. Nada, aquí es ojito. Y los demás amigos lanudos, ¿por qué no han podido hacer el ejercicio que les he dado? Estaba ligorro, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Listo. Ahí está, vean. Lo mismo que nada. ¿Cuánto tarda? ¿Media hora? No creo. Ya. Aquí la temperatura, si ustedes quieren en Kelvin o en grados centígrados, y acá la variación de la entropía siempre en unidades entrópicas. Listo, aquí vamos a tener una variación de entropía, un delta S1, vamos a tener una variación de entropía 2,
Y finalmente vamos a tener una variación de entropía 3. Hablando de las temperaturas, esto va a ser la temperatura 1, este va a ser la temperatura de ebullición, nivel del mar, y este va a ser una temperatura 2. Listo. La primera entropía es sensible. ¿Cómo sería su fórmula? ¿Cómo Masa es? por constante específica por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ya, muchas gracias, ¿no? Pero me piden masa y yo tengo moles. ¿Cómo convertimos de masa a moles? Con su Peso molecular. peso molecular, recordando que esto es agua, ¿no? Un mol tiene 18 gramos. ¿Y cuánto da esto? 180 gramos. Listo, entonces acá decimos nosotros 180, ¿no? ¿Por cuánto vale el calor específico del agua líquida? De memoria. 1 Uno. calorías 1, sobre ¿no? Una grados caloría. por veces. Eso es 1 caloría, gramo, grado centígrado, ¿no? Y multiplicado por el logaritmo, ¿no? En este caso, ¿de quién? De la temperatura de ebullición. ¿Cuánto sería? 373. Siempre recuerden, cuando estén trabajando con entropías, tiene que ser absolutas las temperaturas. Dividido entre 323, 50 grados centígrados. Corríjanme. ¿Cómo es? Sí, está bien. Está bien. Ya, muy bien. Y que sale 25,9. ¿Qué unidades? Unidades Entrópicas. entrópicas, ¿no? Siempre nos va a dar en unidades entrópicas, no le puedes poner en otras unidades, ¿no? Ahora vamos con el siguiente, que sería una entropía latente. ¿Cómo sería su formulita del delta S2? ¿Quién me dice? Rápido, changos, hablen, si no, cortamos la clase aquí mismo. Y ahora, Masa por delta H de ebullición. ¿ya? ¿Pero será masa? Fíjense las unidades de la entalpía, ¿no? En este caso, Ay, perdón. Moles. moles, ¿no? Porque en este caso particularmente tenemos moles. Entonces sería N por el delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición, ¿no? N, 10 moles multiplicado por 9.700, ¿qué cositas? Calorías por cada mol. Y obviamente esto está dividido entre la temperatura de ebullición, como estamos a nivel del mar, 373 Kelvin. ¿Cuánto sale esta segunda entropía? 260,05. 260,05. ¿Qué unidades? Unidades entrópicas. Eso es, ¿no? Unidades entrópicas. Cuidado que no estemos rayando. Vamos con la última entropía, que es entropía sensible. ¿Cuál sería su fórmula? ¿M o N? ¿Masa o moles? ¿Qué dicen ustedes? Masa. Masa, ¿no? Porque el calor específico del vapor o el Cp está en gramos, ¿no? Sería M Cp del vapor por el logaritmo de la temperatura final, que sería en este caso temperatura 2, sobre en este caso la temperatura de ebullición. La masa, 180 gramos, ¿no? 180 gramos por el Cp del vapor, que nos indica 0,42 calorías, grado centígrado, por el logaritmo neperiano de 423 sería 150, corríjanme. Sí. Ya, sobre 373
Kelvin. ¿Cuánto sale esto? 9,51. 9,51. ¿Qué unidades? Unidades entrópicas. Unidades entrópicas. Unidades entrópicas, ¿no? Entonces, nosotros, como nos pide la entropía total, entonces delta S total es simplemente la suma de todas las entropías que tenemos en este problemita. Y decimos, delta S1, 25,9. Más la segunda entropía, 260,05. La última entropía, 9,51. Y finalmente, ¿cuánto sale la variación de la entropía de este sistema? 295,46. 46. Muy bien. ¿Qué unidades? Unidades entrópicas. Unidades entrópicas. Eso es, cuidado que no estén colocando cualquier cosa en el examen, ¿no? Es unidades entrópicas. Listo. Y esto de acá llega a ser, ¿qué cosita? La respuesta al problema. ¿Tendrán alguna duda, consulta o pregunta? Inge, Dime, hermano. en la entropía latente, ¿Ya? esa temperatura del denominador, ¿siempre tiene que estar en Kelvin? Todas las temperaturas en entropía tienen que estar sí o sí en unidades absolutas. No puede estar jamás de los jamases en grados relativos. Siempre que hables de entropía, tienes que hablar de temperaturas absolutas. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Pregúntame, Mikao, pregúntame. ¿Nadie más? Perfecto. Seguiremos. Vamos. Ya. Ahora, fíjense aquí. Vamos con este otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Determine el cambio total de entropía cuando 0,044 libras de un líquido orgánico de peso molecular 78 gramos por cada mol, líquido a 59 grados Fahrenheit, se transforma en vapor recalentado a 226 grados Fahrenheit. La capacidad calorífica molar del líquido es de 30 calorías sobre Kelvin. El calor latente de vaporización es de 7.600 calorías por cada mol. En el punto de ebullición dice de 176 grados Fahrenheit. Y la capacidad calorífica a presión constante del vapor es Cp igual a 6,5 más 0,052 de T calorías Kelvin mol. Primero lo primero, extraeremos nuestros datitos, ya, pero haciendo los cambios necesarios. En este caso me dicen una masa de un líquido orgánico que dice que es 0,044 libras. Como ustedes ya capísimos han aprobado el PREFA y todo lo demás, ¿cuánto vale 0,044 libras en gramos? 19,96. 96. Sí. Perfecto. Nos dan el peso molecular de este compuesto orgánico que me dice que es 78 gramos por cada mol, ¿ya? Y nos dan una temperatura 1 que dice que es 59 grados Fahrenheit. ¿Cuánto vale 59 grados Fahrenheit en Kelvin, por favor? $332. A mí me sale 288, Inge. A ver, confirma. Confirmo. Sí, Inge, por dos. 288. Ya, muy bien.
Se transforma en vapor recalentado, dice, a una temperatura 2. ¿Cuánto vale? 266 grados Fahrenheit. No hay ningún problema, todos nos podemos equivocar, ¿no? 403. 403. ¿Ya? La capacidad calorífica molar del líquido al calor específico, ¿no? Del líquido dice que es 30 calorías por cada Kelvin. Pero me dice capacidad calorífica molar, ¿no? Entonces aquí tendría que estar mol por cada Kelvin. El calor latente de vaporización nos están dando el delta H de vaporización, que me indica que es 7600 calorías por cada mol, ¿no? En el punto de ebullición de 176 grados Fahrenheit, lo que nos están dando es la temperatura de ebullición. ¿Cuánto sale 176 grados Fahrenheit en Kelvin? 353. Perfecto. Y además, fíjense, nos están dando el valor del Cp, en este caso, pero del vapor, que me dice que es 6,5 más 0,052 dt. Y esto está en calorías por cada Kelvin mol. Ahora, igual, lo mismo, rapidito, el gráfico para hacerlo más bonito. Primero está a 59 grados Fahrenheit, temperatura 1. Luego va a estar temperatura de ebullición y ya te tienes que dar cuenta, y acá va a estar una temperatura 2. ¿Cuántas entropías tendrá? 3. Dicen los demás perejiles. 3, Inge. 3, Inge. 3, ¿no es? Perfecto. Entonces, este gráfico nos sigue sirviendo, que es básicamente el mismo que hace rato, ¿no? Entonces, acá tenemos la temperatura, como ya les he dicho, en Kelvin, cuando hablamos de entropía, y la variación de la entropía siempre en unidades entrópicas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener, no? Aquí simplemente vamos a tener una temperatura 1, vamos a tener la temperatura de ebullición, así le pondremos, y una temperatura 2. Por otra parte, acá vamos a tener, ¿no?, una variación de entropía 1, una variación de entropía 2 y una variación de entropía 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Fíjense, ¿ya? Lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de vapor, ¿ya? Porque de gases simplemente el Cp puede estar en función a la temperatura. La ecuación, fíjense, del calor, que es igual a la masa por el Cp por el delta T, esto para cambios infinitesimales, ¿ya? Que es un cambio infinitesimal, ya debí de ver en cálculo 1. ¿Qué es un cambio infinitesimal? La derivada. Exacto, la derivada. Para un cambio infinitesimal, entonces, la derivada del calor va a ser igual a ¿qué? Perdón, si está bien, ¿no? La derivada del calor va a ser igual a la masa, ¿no? Por el Cp, pero diferencial de T. Pasa exactamente lo mismo cuando nosotros aplicamos, en este caso, a entropía, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? La derivada de la entropía va a ser igual simplemente a la masa por el Cp por el diferencial de T. Pero recuerden que la entropía siempre debe estar dividido entre la temperatura. ¿Esto cuándo voy a utilizar, no? Cuando el Cp esté en función de la temperatura. En este caso particular, en este ejercicio, el Cp del vapor está en función a la temperatura, ¿sí o no? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí,
Perfecto, entonces lo que nosotros hacemos en este caso es simple y únicamente trabajar con esa ecuación, pero para el vapor, no así para el líquido. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la primera entropía. ¿Qué tipo de entropía sería delta S1? ¿Sen? Sensible. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Lo que necesitamos, ¿cómo sería? ¿N o masa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Masa o mole sería? Masa. Masa, ¿no? Muy bien. ¿Por qué masa? Moles. Cabezazo ahorita, Chango. Moles, ¿no? Sería N por el calor específico por el logaritmo de la temperatura de ebullición sobre, en este caso, la temperatura 1. Ya está. Ahora, no tenemos los moles, podemos calcular, pero ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto salen Sí. los moles? Por favor, ustedes ya capísimos. Y así media hora después. $0,26. Confirmo, dice. Muy bien. Por el calor específico molar, que dice que es 30, lo voy a poner sin unidades, por el logaritmo de la temperatura de ebullición, 353, hemos hecho la conversión a Kelvin, dividido entre 288, que es la temperatura 1. ¿Cuánto sale esto? $1,59. Unidades entrópicas. Vamos con la siguiente entropía, ¿no? Que en este caso es una entropía latente. No es 1, es 2, ¿no? Va a ser igual. Masa o moles, ¿qué dicen ustedes? A ver. Moles, sí. Moles, ¿no? Porque tenemos el delta H en moles, por el delta H, en este caso, de vaporización. N, ¿cuánto es el número de moles? 0,26 me han dictado, por el delta H, que dice que vale 7.600 calorías por cada mol. Ah, ¿y qué me olvidaba ahí? La temperatura. Eso, ¿no? La temperatura, en este caso de ebullición, que me han dictado 353 convertido. ¿Cuánto sale esto? $5,6. ¿Confirmen? Confirmo. Listo. Ahora, como nos están pidiendo la variación de entropía para un gas que su Cp está en función de la temperatura, ¿utilizarían esta normal de azul o utilizarían esta última de negrito que hemos puesto aquí abajo? La de negrito. La de negro. Muy bien, sería la diferencial de la entropía va a ser igual, en este caso ya no sería masa, ¿qué sería aquí? ¿Masa o moles? Fíjense las unidades del Cp, ¿no? Moles. Moles. Moles, ¿no? Muy bien. N por el Cp por la diferencial de T respecto de la temperatura. Pero ojo, esto debemos integrar, ¿no? Desde una entropía 1 hasta una entropía 2 y desde una temperatura 1, o en este caso, ¿cuál sería el límite superior de esto, chicos? Inferior, límite superior e inferior. ¿Cuál temperatura sería el límite inferior? Siempre va a salir del gráfico. ¿Cuál sería la temperatura inferior? Ebullición. Eso es, muy bien. ¿Y cuál sería la temperatura superior o límite superior? ¿Temperatura? 2. Eso es, ¿no? Listo, entonces procedemos acá. ¿Cuánto es la derivada,
la integral de la derivada de la entropía. Simplemente sería S2 menos S1. Perfecto. N, al ser un número constante, va a salir, ¿cierto? Que va a ser 0,26. Y acá va a aparecer la integral desde la temperatura de ebullición, siempre en Kelvin cuando integren ya 353 hasta 403. ¿Pero de quién? Ah, de todo lo que es el CP. En este caso que dice que vale 6,5, ¿no? Más 0,052, cierro paréntesis. Mencionado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Puta, ¿quién está pasando con el Inge González? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, yo tengo alguna pregunta. Dividido entre la temperatura. Listo. Entonces, de acá nosotros lo que hacemos, procedemos a integrar. ¿Quieren que lo integre o quieren hacerlo ustedes directo en su calculadora? Inge, creo que le falta una T. Cierto, le falta una T. Tienes Sí. toda la razón del mundo mundial. La clase con el Inge González me ha rayado. Listo, ahora si quieren que integre o ustedes van a integrar directo. Y que sale 340,03. El delta S3. Sí. Sería entonces en este caso 340,03 unidades entrópicas. Perfecto, aquí no le pondremos S2 y S1 porque nos vamos a rayar, le pondremos S inicial y S final nomás, ¿ya? No, Inge, perdón, olvidé dividir la T. No te preocupes, hermano. Metele. Delta S inicial y delta S final le pondremos así. Aquí sería S final menos entropía inicial. Y eso nos da delta S3. Listo. Ahora sí, ¿cuánto sale, por favor, chicos? 0,9. ¿Confirmen? Confirmo. Perfecto. Confirmo. Perfecto. Entonces vamos con la variación de la entropía total, que sería la variación de la entropía 1 más la variación de la entropía 2 más la variación de la entropía, en este caso, 3. Reemplazamos valores numéricos, 1,59 más 5,6 más 0,9. Y finalmente de acá, perdón, la variación de la entropía total le sale 8,09 unidades. Muy bien. Eso es, muy bien, unidades entrópicas. Y esto de acá llega a ser simplemente la respuesta al problema. Entonces, si te das cuenta, no está tan complicado, ¿no? En este tercer parcial, fíjense, estamos haciendo muchos más ejercicios, ¿no? Que inclusive para el segundo. Entonces, la idea es básicamente la misma, ¿no? Ya sabes, si te piden, si es un proceso endotérmico, tienes que aplicarle, ¿qué cosita? Tienes que aplicarle el signo negativo a los calores latentes, ¿no ve? Pero si estás hablando de un proceso, endotérmico, nada de negativo. Si es un proceso exotérmico, sí tendrías que ponerle el signo negativo. Listo. A ver, ¿se animan a hacer uno? ¿Sí o no? Sí. Sí. Inge, una preguntita antes de hacer. Dime, Ariana. Del ejercicio anterior, la entropía inicial, ¿se refiere a la entropía 2? ¿Dónde? A ver, otra vez. En el ejercicio anterior. ¿Ya? Para calcular la entropía 3. Por eso le he cambiado. Dice S inicial y S final. Ya le he cambiado para que justamente no haya ese errorcito, estimada Ariana. Mira.
Ya no dice S1 y S2, simplemente es S inicial y S final para esa gráfica nada más. ¿Ya? Ese inicial, ¿cuál es? Es... ya, directo. Aquí sería, mira, simplemente estaríamos hablando para este gráfico. Aquí estaríamos hablando para S inicial y este de aquí sería S final. Ahora sí, estimada Ariana. Ahora sí, ahora sí. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Listo. ¿Cuánto tiempo quieren para hacer este ejercicio? Yo les doy 10 minutos. Porque debería ser 10 minutos, ¿no? Está bien 10, Inge. Ya, 10 minutos. Es y 35 hasta 45, chicos. Dinámica. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué nos dice? Fíjense, calcular delta G a 25 grados centígrados para la siguiente reacción. Nos están dando una reacción del dióxido de nitrógeno al peróxido de nitrógeno y nos dan el delta H en kilojoules y la entropía en joules mol Kelvin. Y nos pregunta, ¿es una reacción espontánea? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente para resolver, para responder, tenemos únicamente que hallar la energía libre de Gibbs. Perfecto. Lo primero, debo recordar cómo calculo, cómo obtengo la energía libre de Gibbs. Ya me acuerdo. Delta G, ¿no? En este caso, delta G, pero dice que es a 25 grados centígrados, entonces esto es estándar, ¿no? Va a ser igual a la variación de la entalpía estándar más o menos. Su formulario, ¿no? Más o menos. Menos la temperatura estándar por el delta S estándar. Perfecto. Entonces, mira, aquí tengo la poderosísima ecuación número 1. Primero, ¿cómo hallo el delta H estándar? Ya sé, pues, ¿no? Delta H estándar va a ser la sumatoria del número de moles estequiométricos de los productos por los delta H de los productos menos la sumatoria de los moles estequiométricos de los reactivos por sus delta H de los reactivos. Entonces decimos número de moles del peróxido de nitrógeno por el delta H estándar, en este caso, del peróxido. No hay otro producto. Cierro corchetes, digo menos, abro corchetes y digo número de moles del dióxido de nitrógeno por el delta H estándar del dióxido de nitrógeno. Cierro corchetes, digo igual. Y ahora sí, 1 por el delta H del peróxido. ¿Cuánto es el peróxido? 9,16. Cierro corchetes, menos 2 por 33,2. ¿Cuánto sale esto? Menos 57,24. Listo. ¿Y esto en qué unidades están? Esto está en kilojoule por cada mol. Luego, ¿qué más puedo calcular? Ya sé. El delta S estándar, ¿no? Va a ser igual a lo mismo. Exactamente lo mismo, pero ¿qué va a cambiar? En vez de poner delta H, ¿qué ponemos? Delta S. Eso es, ¿no? Simplemente entropía. ¿Ya? Hacerles recuerdo, chicos, que para su examen tienen que habilitar camarita. ¿Ya? Entonces, tienen que prever ese detalle. Del peróxido 304,2, cierro corchetes, menos abro corchetes, 2 por 240. Cierro corchetes y digo, ¿cuánto sale esto? Por favor. Y así 20.000 horas después.
Menos 175,8. Mucho. Y esto está en Joule por cada Kelvin y mol. Reemplazamos en nuestra poderosa ecuación 1 y decimos simplemente que la variación de la energía libre de Gibbs es igual al delta H menos 57,24 kilo A por 10 elevado a la 3 Joule por cada mol, ¿cierto? Aquí es menos la temperatura 298 Kelvin multiplicado por la variación de la entropía, que dice que es negativa también, menos 175,8 Joule sobre Kelvin y el poderosísimo mol. De acá, si ustedes se fijan, Kelvin con Kelvin se va, nos queda exactamente en las mismas unidades para poder sumar y restar, y díganme cuánto sale la energía libre de Gibbs. Y así, 20.000 horas después. Menos 4.851,6. Y esto está en joules por cada mol. Ah, una belleza. Pero esta no es la respuesta que nos pide. ¿Cuál sería la respuesta? En este caso, el signo es negativo. ¿Qué podemos decir? ¿Es una reacción espontánea o no es una reacción espontánea? Es espontánea. Espontáneo. Ah, listo. Es una reacción espontánea. Listo. Entonces de acá decimos a la chuta. Y esto sería la respuesta, bueno, ya no importa, del inciso A. Nada más. El inciso B nos pide calcular el valor de la constante de equilibrio Kp. Ayer ya les había dado una ecuación para calcular el Kp. ¿A qué es igual el Kp? Directo. ¿Cómo es? Es E Número de sobre, Como que sobre. perdón, E. el, perdón, amigo, ya, elevado a menos delta G sobre RT. Ah, ya. También le han puesto nervioso ahí a Erlang, ¿no? E decimos menos el delta G menos 4.851,6 joules por cada mol. Y esto, fíjense, tiene que estar, dice, dividido entre la constante R, ¿no? Que sería 8,314 joule Kelvin mol por la temperatura, que es 298 nada más, ¿no? Te lo voy a bajar un poquito más porque se ve bien feo pegado al otro. Ahí está. Y esto está en Kelvin. Igual que cuando despejábamos de la ecuación de Clausius-Clapeyron, esto tiene que ser adimensional. Joule, Kelvin, mol, mol y Kelvin, ¿no? Entonces de acá es adimensional, no hay ningún problema. Entonces Kp, ¿cuánto sale? 7,09. Listo. ¿Confirmen? Confirmo. Y esto llega a ser la respuesta del inciso poderosísimo B. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Hablen, changos. Un poco. Inge, Dime, preguntas. pero el Kp no era solo cuando el delta G era 0. Claro, pero en este caso el delta, a ver, si te fijas ayer la deducción que habíamos hecho, el delta G, un delta G se hacía 0, no los dos para la demostración. ¿Recuerdas o no recuerdas, papito? Ah, sí, cierto. ¿No ve? Sí o sí ahí había un detalle, ¿no? Este está facilito.
Vamos a lo bueno. Allá en mis tiempos, cuando era así joven e inocente con ustedes, este era mi examen de competencia. Este ejercicio era mi examen de competencia. Ustedes dirán, ucha, no, complicado, difícil, muy largo, lo que quieran, pero eso era mi examen de competencia. ¿Ya? Veamos. Calcular la constante de equilibrio a la temperatura estándar y determine la espontaneidad de la reacción a 200 grados centígrados. Primero me están pidiendo, fíjense, la constante de equilibrio a la temperatura estándar. Perfecto. Ahí está. Lo han botado al Ariel y ha vuelto a unirse. Ya. Fíjense. Primero lo primero. Para hallar la constante de equilibrio. Inge, ahorita hemos visto la ecuación. Claro que sí. Entonces sería simplemente Kp es igual a E menos delta G. En este caso, como me dice estándar, tiene que ser estándar, ¿no? Dividido entre RT. Nada más, ¿no? Y esta va a ser la ecuación número 1. Pero no tengo la entropía estándar, digo, la energía libre de Gibbs estándar. Entonces, digo que la energía libre de Gibbs estándar, con la misma ecuación de hace un momento, delta H estándar más, menos, la temperatura estándar por la variación de la entropía estándar. Ecuación número 2. ¿Cómo hallo la variación de la entalpía? Listo, ya sabemos eso. Pero antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hemos aprendido en el tercer parcial del preuniversitario? Que si trabajamos con cualquier reacción química, esa reacción química tiene que estar Balanceado. igualada, ¿no? Eso es. Entonces, acá nosotros decimos nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso. Y esto me da NH3. Según su poderoso conocimiento de la ley de Hess, esta reacción es de formación, de combustión, de reacción. ¿Cómo es? De formación. ¿Qué dicen los otros 100 perejiles? Formación. Es de formación. Entonces ya sabemos cómo igualar. Siempre uno al reactivo, al producto y sobre eso igualamos. Acá sería un medio y al hidrógeno sería ¿cuánto? 3 medios. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Cierto, Inge. Ya, perfecto. Ya tenemos igualado. Entonces, ahora sí procederemos. Vamos primero con el poderosísimo delta H estándar, que sería en este caso, abro corchetes, número de moles estequiométricos del amoníaco, ¿no? Por el delta H estándar, obviamente, del amoníaco, ya no hay producto, cierro menos, abro corchetes, número de moles del hidrógeno gaseoso por la entalpía estándar del hidrógeno más el número de moles del nitrógeno por la entalpía estándar del nitrógeno. Listo, digo igual. Delta H, el número de moles del nitrógeno sería 1, perfecto, por el delta H del amoníaco que vale negativo, menos 11.040. ¿Cuánto vale la entalpía del oxígeno y del
hidrógeno. O perdón, del hidrógeno y nitrógeno. 0. 0, ¿Por qué? porque es un elemento. Exacto, porque son elementos. Y esto simplemente nos da menos 11.040, en este caso, calorías por cada poderosísimo mol. Listo, ya tenemos la entalpía estándar, entonces decimos delta S estándar, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solamente que cambiamos, perdón, la entalpía por la entropía, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale? Ahora, ¿también vale 0 la entropía del hidrógeno y del nitrógeno? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Vean la tabla, ¿no? No, tiene valor. No, ¿verdad? Ya. Van a ver que al siguiente semestre, cuando volvamos a la presencialidad, va a ser ya un cambio medio distinto, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, muchachones? Hidrógeno. Creo que me he rayado. ¿Por qué creen, chicos? Estaba bien. Ya vamos a estar frente a frente. No, no van a hablar, nadie les va a exigir que hablen, son unos maricas ustedes. 0,5. Y además ya no se van a poder copiar, ¿no? Dice que hacen exámenes grupales, ¿no? ¿Cuánto sale la entropía estándar? Eso no me la sé. ¿Cuánto sale? Menos 23,69. ¿Confirmen? Confirmo, dice. Confirmo. Muy bien. Calorías. Kelvin mol. Listo. ¿Qué hacemos después ahora? Como ya tenemos la entropía, ya tenemos la entalpía, entonces emplazamos en la ecuación 2, ¿no? Entonces decimos acá que la variación, ¿no?, de la energía libre de Gibbs estándar es igual al delta H menos, ¿no?, en este caso, 11.040, está en calorías por cada mol, no hay problema, menos la temperatura estándar, 298, por la entropía, que dice que es negativa, menos 23,69. De acá, ¿cuánto sale la energía libre de Gibbs, por favor? A mí me sale 3.980,38. ¿Así? Y a mí me salió Con el negativo. signo menos. ¿Ahora sí está bien eso? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Y esto en qué unidades va a estar? En calorías por cada mol, porque ¿qué se va? Se va la temperatura. ¿Dónde reemplazamos finalmente? En la poderosísima ecuación 1 para hallar nuestro Kp. Entonces decimos acá, Kp va a ser igual a E, esto lo haré un poquito más abajo por el exponente, ahora sí, Kp va a ser igual
a E elevado a menos, en este caso, delta G, pero delta G también nos da, en este caso, negativo. Sería menos 39.000, 3.980,38. Lo pondremos sin unidades porque ya sabemos que tiene que ser adimensional. 1,987 porque está en calorías y 298 Kelvin. ¿Cuánto sale de acá? Ahora sí, nuestro KP. 830,63. Listo. ¿Confirmen? Confirmo. Confirmo, Inge. Confirmo. Ya, perfecto. Espérenme un segundito, por favor. El inciso A ya está resuelto. Vayamos ahora al inciso B. ¿Qué nos pide? Determinar la espontaneidad de la reacción a 200 grados centígrados. ¿Cómo determino la espontaneidad de una reacción? Calculando el delta G. En este caso, a 25 grados centígrados, ¿esta reacción es espontánea o no espontánea? Espontánea. Espontánea, sí. Es espontánea, ¿no ve? Perfecto. Listo. Como es espontánea, entonces le meto ahora lo mismo, pero a 200 grados centígrados. Entonces, digo, delta G, pero ya no a 25. ¿Cuánto sería? A 473, ¿cierto o no cierto? Sí, ingeniero. Sí, ¿no ve? Esto va a ser igual a la variación de la entalpía a 473 Kelvin menos temperatura de 473 por la variación de la entropía a 473. Y esto sería nuestra ecuación número 3. Ahora, ¿qué utilizarían ustedes, changos charangos, para poder hallar la entalpía a 473 y la entropía a 473? ¿Qué utilizarían? Kirchhoff. Kirchhoff y... Kirchhoff modificado. Kirchhoff Eso modificado. es, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? 473 va a ser igual al delta H estándar, que lo tenemos, más la integral del delta Cp diferencial de T. Detalle, desde una temperatura de 298 Kelvin, en química general, en FQ cambiaría eso, hasta 473. Ecuación número 4. ¿Cómo calcularíamos ahora delta S? Kirchhoff modificado, ¿no? No me mame, Inge, ¿no? 473 va a ser igual a el delta S estándar más la integral desde 298 hasta 473 de delta Cp diferencial de T. Y esta va a ser mi ecuación número 5. Listo. ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta este punto? Inge sobre T. Muy bien. Y los otros 100 giles están ahí felices viendo lo que estamos haciendo. Ahora, si ustedes se fijan en ambas ecuaciones, tanto para el delta H como también para la entropía, ¿no? Tenemos el mismo delta Cp. O sea, no hay dónde perderse aquí, ¿no? Es exactamente el mismito delta Cp. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a trabajar primero con mi tablita que me dan, ¿no?
en el poderosísimo examen. Espérenme, voy a copiar. Ya aquí está mi tablita, ¿no? Y procedo a trabajar. Ojo, recuerden, es el mismo orden, ¿no? Primero, de rojo le pondremos. Al del nitrógeno, ¿qué hacen? Le multiplican por cuánto, incluido el signo, obviamente, ¿por cuánto? 1/2. Menos 1/2. Exacto. Menos 1/2 o menos 0, Sí. listo. Al del hidrógeno, ¿por cuánto? Menos 1,5. Y al del amoníaco, ¿por cuánto? 1. 1 por 1. Nada más. Ya sabemos esto, ya hemos hecho en Kirchhoff. Sumamos miembro a miembro, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos y sumamos miembro a miembro, término independiente, término lineal y término cuadrático. Entonces, díganme ustedes cuánto les sale la variación de la capacidad calorífica a presión constante. ¡Changos! Inges menos 17,17. El primer término. Término lineal. Menos 3,41 por 10 a la menos 3. Listo. Siguiente término, cuadrático en este caso sería. Y a mí me salió 3,79. A ver, confirmen. Confirmo. 3,79 Inge. Positivo. Positivo. Ya, está bien. Siempre es bueno verificar. ¿Alguien más? O bueno, el último término cuadrático. Y así, 2000 horas después. Menos 14,32. Menos 14,32. ¿Confirmen? Confirma, Inge. Confirmo. Muy bien, por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado. ¿Dónde reemplazamos esto? Facilito. Pues. En 4 y 5. Lo único que va a cambiar acá es la forma de integrar nada más. ¿Ya? Absolutamente nada más. Entonces acá nosotros decimos que el delta H a 473 es igual. Un poquito más abajo lo haremos por la integral. Ahora sí, delta H estándar menos 11.040, perfecto, más la integral desde 298 hasta 473. No se van a olvidar, por favor, que para esta parte, sí o sí, las temperaturas en la integral tienen que ser absolutas, ¿ya? 17,17 más 3,79 por 10 elevado a la menos 3 de t menos 14,32 por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado, y esto obviamente diferencial de t. En tu calculadorita esto ya lo puedes hacer tú y dime cuánto sale, por favor.
Menos 7.779. Coma Coma 66. 66. 66. ¿Confirmen? Y así 2000 horas después, para que confirmen. Y a mí por si acaso me sale menos 7.817,45. No sé cómo le saldrá a los demás. Igual me sale eso. Sí, a mí igual. ¿Ya? ¿Cuál? ¿El segundo? El segundo sí. Ya. Sí. Una vez más, por favor, díctenme. 7000. Menos 7.817,45. Perfecto. Calorías por cada mol. Ahora nosotros vemos acá y decimos, fíjense, en 5, ¿no? Sería acá delta S a 473 sería igual a menos la entropía estándar, en este caso que era 23,69, ¿no? Más, en este caso, la integral desde 298 hasta 473 del mismo CP, que dije que es 17,17, más 3,79 por 10 elevado a la menos 3 de t, menos 14,32 por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado. Cierro paréntesis, derivo y divido entre la temperatura. ¿Cuánto sale este segundo término? Menos 15,19. Confirmo. Perdón, menos 15,19. Muy bien, menos 15,19. ¿Y esto en qué unidades va a estar? En calorías, mol y Kelvin. ¿Dónde reemplazamos todo esto? En la ecuación 3, ¿no? Decimos delta G, pero ahora a 473, va a ser igual a delta H menos 7.817,45 menos la temperatura de 473 multiplicado por la entropía menos 15,19. ¿Cuánto sale la energía libre de Gibbs? Menos 632,58. Confirmo, Inge. Confirmo. Pero esto está en qué unidades? Está en unidades de calorías por cada mol. Listo. Ustedes díganme la respuesta. ¿Es o no es una reacción espontánea? Es espontáneo. Perfecto. Entonces decimos, es una reacción espontánea. Y esto sería la respuesta del poderosísimo inciso B. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que puedan tener, chicos? Por favor, pueden hacerla.
¿Nada? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Está claro, Inge. Listo. Vayamos entonces. ¿Quieren hacer un hito ustedes? Todavía no. ¿Cómo es? Uno más haremos, Inge, por favor. Uno. ¿Ya? Dice, luego de igualar la siguiente reacción química, sulfuro de hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, nos da dióxido de azufre y agua en estado de vapor, determinar la espontaneidad de la reacción en condiciones estándar e inciso B, determinar la espontaneidad de la reacción a 500 grados centígrados. ¿Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace que el anterior ejercicio? ¿Sí o no? Sí. Sí, Inge. Ah, muy bien. Perfecto. Más oxígeno gaseoso, reacción, dióxido de azufre, más agua en estado de vapor. ¿Qué tipo de reacción es esto? De combustión. De combustión, ¿cierto? Muy bien. En este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el... Ahora sí. ¿Cómo igualarían ustedes? El sulfuro de hidrógeno llevaría 1. Ya, 1, perfecto. El agua igual 1. Ya, ¿qué más? El dióxido de azufre igual 1. Ya, Y el oxígeno 3 medios. confirmen, chicos. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Está bien. Confirma, Inge. Ya, listo. Entonces, como nos están pidiendo una vez más la espontaneidad en condiciones estándar, lo que nosotros hacemos, pues simplemente es delta G estándar va a ser igual a la variación de la entalpía estándar menos T por delta S estándar. Ah, una belleza. Ecuación número 1. Listo, calculamos el delta H. Como ya sabemos, entonces decimos, ¿no? En este caso, delta H estándar de la reacción va a ser igual a, lo haremos nomás, no hay ningún problema, número de moles del agua, ¿no? Por la entalpía estándar, obviamente, del agua más, ¿no? El número de moles del dióxido de azufre multiplicado por el delta H del dióxido de azufre, cierro corchetes, menos abro corchetes, número de moles del oxígeno gaseoso por el delta H estándar del oxígeno gaseoso, más el número de moles del sulfuro de hidrógeno por su entalpía estándar también, ¿no? Cierro corchetes y reemplazo valores numéricos. Número de moles del agua, 1, por su entalpía, menos 57,79. Más número de moles del dióxido de azufre, 1, por la entalpía del dióxido de azufre, menos
10,96. Cierro corchetes. Menos, abro corchetes, 0, porque del oxígeno vale 0, ¿no? Porque es un elemento, perfecto. Y número de moles del dióxido de azufre, del ácido sulfídrico, 1, por la entalpía, que sería menos 482. ¿Cuánto sale esto? Menos 124,93. Y esto está en kilocalorías, miércoles, por cada mol. Muy grande. ¿Seguros? A ver, confirmen, chicos. Confirmen. Sí, sale eso. Sí. Confío. Ya. Entonces vamos con la delta S estándar, que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué nomás estarán haciendo? Más el número de moles del dióxido de azufre por su delta S, obviamente también del dióxido de azufre, menos el número de moles del oxígeno gaseoso por la variación de la entropía del oxígeno gaseoso, más el número de moles del ácido sulfídrico por la variación de la entropía también del ácido sulfídrico. Reemplazamos valores numéricos y sería 1 por del agua 45,1 más 1 por el dióxido de azufre, que sería 59,4. Cierro corchetes, menos, abro corchetes. Número de moles del agua, 1,5 o 3 medios, como ustedes quieran, por 49,4. Más 1 por 49,1. ¿Cuánto sale esto, chicos? Menos 18,7 me salió. Confirmen. Confirmo. Ya tenemos el delta H estándar y ya tenemos la entropía estándar, donde reemplazamos en 1, porque ya tenemos todo, obviamente. Entonces aquí nosotros decimos que delta G estándar simplemente sería delta H estándar menos 124,93 kilo me dice. 123,93, se equivocó. Ay, Sí. perfecto. Aquí igual estamos mal. 123,93. Perfecto. Menos la temperatura estándar, que es 298, por la entropía estándar, que es menos 18,7. ¿Cuánto sale esto? Inge, es 5.572,48. ¿Positivo? Sí, Inge, me sale así. No sé, a ver, verifiquen ustedes. A mí me salió menos 118.357,4. Por 2. Ese es Inge. Confirmo. Confirmo.
Confirmo. menos 118.000, 357. coma, 4. listo. Ya está. Pero no nos pide eso. Entonces, la respuesta en este caso, ¿qué sería? ¿Es una reacción espontánea o no? Es Sí. una. Sí, es. Sí. Que a 25 grados centígrados, la reacción es espontánea. Listo. Y esto de acá simplemente es la respuesta del poderoso inciso A. Listo. El inciso B nos pide otra vez la espontaneidad, pero en este caso a 500 grados centígrados. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Delta G sería 723 Kelvin. Sí, 773. ¿No? 773. Delta H a 773. Y como solo tengo una estudiante y los demás, ¿qué estarán haciendo? Temperatura por delta S a 773. Y esta sería la ecuación número 2. Lo mismo que hace rato. ¿Cómo hallamos delta H y delta S a 773? Con Kirchhoff. Kirchhoff, ¿no? Delta H estándar más la integral del delta CP diferencial de T. Desde el límite inferior 298 hasta el límite superior. Ecuación número 3. Lo mismo en este caso para la variación de la entropía a 773. Sería, ¿no? La variación de la entropía estándar más la integral, la integral desde 298 hasta 773 de pues el delta CP diferencial de T sobre la temperatura. Y esta es la ecuación número 4. Igual que hace rato, simplemente trabajamos en este caso con nuestra tablita de CPs, ¿no? Nada más. Esto, el orden, ya saben, es exactamente el mismo. ¿Por cuánto se le multiplica al sulfuro de hidrógeno? ¿Por cuánto? -1. -1. Esto, al oxígeno, ¿por cuánto? -1,5. Menos 1,5. Al dióxido de azufre, ¿por cuánto? 1. Eso es. Y para el agua también 1, ¿no? Listo. Multipliquen y sumen algebraicamente. En este caso, el resultado nos va a dar el CP. Término independiente, término lineal y término cuadrático, por favor. Inge, menos 2,16. Término lineal. $5,63 por 10 a la menos 3. ¿Positivo o negativo? No, me equivoqué. Soy Inge. ¿Positivo? Sí, positivo. Sí, está bien.
cuadrático. $6,01. ¿Positivo o negativo? Positivo. 6,01. Ah, sí. 6,1, perdón. 6,1 por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado. Muy bien. Y esto simplemente reemplazamos en la ecuación 3 y en la ecuación 4. Nada más. Entonces, trabajamos primero con el delta H a 773. En este caso sería delta H estándar menos 123,93 por 10 elevado a la 3 más, ¿no? En este caso, la integral desde 298 hasta 773 de todo este delta CP, que sería menos 2,16 más 5,63 por 10 elevado a la menos 3 de t más 6,1 por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado. Y aquí diferencial de t. ¿Cuánto le sale esto? Que a mí me sale menos 123.435,4. Confirma, Inge. Muy bien. Calorías por cada mol. Vamos con la entropía, que sería a 773. La entropía estándar menos 18,7 más, ¿no? La integral desde 298 hasta 773. ¿De quién? Fíjense. De menos 2,16 más 5,63 por 10 elevado a la menos 3 de t más 6,1 por 10 elevado a la menos 7 de t cuadrado. Cierro paréntesis. En este caso, derivo diferencial de t respecto de la temperatura. ¿Cuánto sale eso, por favor? Menos 17,93. Confirmo. Sí. Muy bien. Calorías. Kelvin mol. ¿Dónde reemplazamos? Únicamente pues en la ecuación 2, ¿no? No hay de otra. Y decimos delta G a 400, nada de 400, a 773 va a ser igual al delta H menos 123.435
menos, obviamente la temperatura 773 por menos 17,93, que es la entropía. ¿Cuánto sale esto? Sale el número grande, Inge. Menos 109.575,51. Menos 109.000. 575,51. Confirmo. Muy bien. Calorías por cada mol. En sí, si se dan cuenta, no es tanto el número, ¿no? Es simplemente ver el signo. En este caso, el signo es negativo. ¿Qué sería? Reacción espontánea, no espontánea. Espontáneo. Espontánea, Inge. Espontánea, ¿no? Entonces decimos a 500, ¿no era? Grados centígrados. La reacción es espontánea. Y pocha. Mi cuadrado se ha vuelto no sé qué cosas. Listo. Y esto sería la respuesta del inciso B. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tengan, chicos? Inge, Dime, Erlen. de la entropía, sus unidades, ¿no tendría que salir unidades entrópicas? Claro, pero en este caso, si te das cuenta, ya está respecto de la temperatura, ¿no? Entonces, no importa qué te salga en la integral, siempre va a tener, para esta parte, siempre va a tener Kelvin mol en el denominador, porque si no, para hallar la energía libre de Gibbs, no vas a poder obtener las unidades para sumar o restar. Solamente para esta parte, ¿ya, hermano? Está bien, Inge. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta o pregunta, chicos? ¿Alguien más? Sí, Inge. Dime. Para definir qué es una reacción espontánea o no, ¿todas las entalpías tienen que salir negativos o positivos? No entalpías. La energía libre de Gibbs, lo que ayer hemos visto, lo que era esto. No las entalpías, nada que ver las entalpías, ¿no? Aquí está, fíjate. Aquí está, fíjate. Si delta G es menor a 0, es decir, tiene un valor negativo, es un proceso irreversible y es una reacción espontánea. Si delta G es igual a 0, este está en equilibrio y puede ser reversible. Pero si delta G fuera mayor a 0, es decir, un signo positivo, no es espontánea. No nos metemos para ver si es una reacción espontánea o no espontánea. No me interesa la entalpía. Lo que me interesa es hallar la energía libre de Gibbs. ¿Ahora sí? Ahora sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Listo. Entonces, si se dan cuenta, no es tampoco, así la gran maravilla del mundo. Dije, me voy a tirar, digamos, ¿no? No, si te das cuenta, no es tan complicado, ¿no? Pero sí, obviamente, tiene sus complicaciones, ¿no? Hagan ustedes un hito. Ahora sí.